llame la atención lo suficiente para que después no quieran prestar atención. Para contarles un poquito de mi historia con este tema, todo esto empezó con un grupo de amigos hace casi 6 años ya, donde queríamos inicialmente hacer un festival para aprovechar los espacios de Costa del Este como el parque, y esa idea mutó a una fundación que empezó con un fin en específico y empezó a mutar a medida que fuimos creciendo, y la especialidad de la misma es educación en estos temas, con énfasis en algo práctico, que es el puntonito que tuvimos por los últimos 5 años. Esta charla es para que ustedes entiendan un poquito más de la realidad de nuestro país y qué podemos hacer al respecto para cambiar la misma. Bienvenido a Buenas Prácticas Ambientales. Primero que nada, este es el país en el que vivimos. Una ciudad de contrastes. Una ciudad donde podrán ver infraestructura muy avanzada, edificios de primer nivel, pero lamentablemente esto es lo que se ve en un diario vivir. La gente no hace lo correcto con sus desechos. ¿Qué más pasa? Tenemos una dualidad de nuestra ciudad entre bosques y edificios, bosque y ciudad, como pueden ver ahí, lo cual hace que literalmente no estemos tan planificados en este tema. ¿Por qué voy a eso? Pues porque sufrimos de fragmentación espacial. ¿Quiénes no han visto esto cuando van llegando en el corredor sur a Punta Pacífica? Existen las famosas casas brujas o asentamientos informales. No existe una planificación como tal, y eso afecta a las personas que viven en estas áreas y por lo tanto no tienen qué hacer con sus desechos. Además de sufrir de fragmentación espacial, nosotros como país estamos dispersos en una baja densidad. O sea, somos un país sumamente pequeño, y es lo que les menciono. Hay pequeños bosques, hay casas, hay pequeños complejos, después más bosque, después otra casa. O sea, no hay un orden en específico, y eso dificulta muchísimo lo que es el sistema de recolección de basura. Entonces, ante el cambio climático, nuestro país está en un riesgo muy alto. Hay que entenderlo, hay que estar claro con el mismo. Si nosotros sufrimos inundaciones o el nivel del mar empieza a crecer, los primeros afectados en la región vamos a ser nosotros, y tenemos que estar anuentes de este tema. Es una realidad muy grande y tenemos que hacer algo al respecto, porque si no podemos sufrir las consecuencias. Todas nuestras cuencas en la ciudad son vulnerables. O sea, es un tema muy serio. No estoy hablando de algo que potencialmente pueda llegar a pasar. Esto puede, y es una realidad de hoy en día. Cada vez que empiezan las lluvias, se trancan, hay inundaciones, y eso sucede porque la gente no tiene esta cultura y no tiene esta educación para manejar sus desechos de la manera correcta. Entonces, facts de nuestro país: menos del 15% de las aguas residuales son tratadas antes de su vertido. Eso quiere decir que la mayoría de las aguas que salen a los ríos y que después terminan en los océanos están contaminadas y no son tratadas de la manera correcta, por lo cual nosotros somos un foco de contaminación hacia el océano. Dentro de lo que es los desechos, solo el 50% de los residuos sólidos se dispone adecuadamente. ¿Y qué quiere decir se dispone adecuadamente? Llegan a ser ropa tacón. Eso no quiere decir que es adecuadamente, pero es el estándar que maneja nuestro país. Y de eso, solamente un 2.2% se recicla, lo cual es, si lo quieren ver en perspectiva, la merma de lo que debería en verdad reciclarse. Y de lo que consumimos aquí en Panamá, más del 70% se puede reciclar. El tema es que en la práctica no está, la cultura no está, y la gente no sabe cómo hacerlo ni dónde hacerlo. En el área de Cerro Patacón, la calidad de aire tiene 20 microgramos más sobre metro cúbico de partículas que uno respira por encima de lo normal, lo cual cada vez que uno pasa por esta área o en diferentes áreas de Panamá se está hasta cierto punto intoxicando un poco. Y por eso es que, aunque suene al relajo, yo hace poco tuve un orzuelo, y una de las cosas que le comentaba al doctor era ¿por qué esto pasa? O sea, ¿a qué se debe? Dice que con el saneamiento de la bahía se han levantado muchas más partículas de lo normal, y la gente que está, la gente es que me empezó a molestar cuando salí a correr a la cinta costera, o estaba caminando por la calle. O sea, hay más partículas en el aire a raíz de esto, obviamente, y a partir también de que no somos un país sumamente limpio. Antes vivimos en un país de mucha inequidad y pobreza. En Panamá el 44% de la población urbana vive en estos asentamientos informales. ¿Qué dificulta esto?
que muchas de estas personas no tienen un sistema de recolección y mucho menos tienen un lugar donde dejar sus desechos que se pueda decir de manera correcta, sea un tanque en específico o un área como tal. ¿Qué hacen estas personas? Lo colocan al borde de una quebrada, lejos de ellos, sobre todo para que no huela por donde están ellos, y esto con las lluvias es como worst thing that can happen, it happens. Llueve, se mueven estos desechos, llegan a los ríos y del río llega al mar. Entonces es un proceso que tenemos que cambiar. ¿Cómo se cambia esto? Con educación. Nosotros, cada uno de los que está aquí genera diariamente 1.34 kilogramos por día, casi 4 libras. ¿A qué equivale eso? Dirán, bueno, equivale a 2 pequeños hámsters. Bueno, no tan pequeños, vamos a decir que adultos ya grandecitos. A 2 docenas de donas de Dunkin' Donuts o 4 barras de mantequilla diariamente, y esto es exclusivamente residuos domiciliarios. De 1.500 a 2.000 toneladas de residuos domiciliarios llegan a lo que es a Cerro Patacón, que son contabilizados gracias a lo que es obviamente la autoridad de aseo. Obviamente empresas privadas también llevan sus desechos allá, y podemos estar hablando que diariamente pueden estar llegando entre 3.500 y 4.000 toneladas de basura a lo que es el Cerro Patacón, y se estima que en unos años va a estar casi, cuando digo unos años, es de 2 a 5 años, puede estar llegando a lo que es el tamaño de lo que sería la altura del Cerro Patacón. Entonces esto ya es un nivel bastante crítico. En meses regulares, entre 55.000 a 60.000 toneladas entran al mes, y cada día llegan más de 500 camiones cargados. Esto llega todo a un solo relleno sanitario que ni siquiera cumple con la normativa internacional de lo que son vertederos. Pero dentro de todo, para no dejarles con un ambiente tan negativo, vivimos en un país sumamente bonito, con mucha riqueza natural, con ambos océanos. Geográficamente somos un país bendecido, que todavía no hemos llegado al punto de explotarlo a ese nivel, pero obviamente con el canal sí le sacamos el jugo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ya que entienden el contexto, que han escuchado la data relevante y la información crítica de nuestro país, pues, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, hay que educar. ¿Cómo nos educamos? Para empezar, la regla de las 3 R. Han escuchado esto muchas veces, los que saben del tema, los que de repente me han visto en otras ocasiones hablar de esto. Las 3 R's son reducir, reutilizar y reciclar. Y estas son, se puede decir, las principales de un sistema que abarca más de 10 R. Dentro de reducir, no estoy hablando de reducir la talla de tu cintura, estoy hablando de reducir tu consumo. Yo ando todos los días con este bichito que está aquí lleno de agua, y puedo tomar de 2 a 3 diarios. Estamos hablando de que me puedo tomar casi 3 a 3,5 litros de agua diariamente, y no gasto un centavo en comprar botellas de agua. Esas son prácticas de reducción que uno puede adoptar en su día a día para evitar el consumo. Obviamente vas a dejar de golpear tu bolsillo, pero al mismo tiempo vas a estar consumiendo lo que todos necesitamos para vivir. ¿Qué puede ser reutilizar? Bueno, reutilizar ahí ya involucra un tipo de creatividad diferente. Cómo utilizar las cosas que para nosotros, los jóvenes que estamos aquí, o cualquier persona, puede ser basura, de una manera creativa para darle un uso. Eso quiere decir reutilizar, que muchas veces se confunde con la última R, que es reciclar, porque reciclar ya involucra un proceso como tal, donde tú pasas un material en específico, por valga la redundancia, un proceso científico, y lo conviertes en algo nuevo que puede tener un fin diferente. Lo que en un momento fue un material se vuelve a convertir en materia prima para producir otro material. Reducir. Ejemplos de lo que sería reducir en el día a día. Reducir el consumo de agua. ¿Cuántas veces no han visto a la gente que va a lavarse los dientes y deja el agua? Eso se puede. Son cositas, de lo mucho que les voy a contar aquí, son cositas que ustedes me van a decir, sí, eso es normal, eso yo lo hago en mi casa. Pero no lo hace todo el mundo. Entonces, aunque parezca obvio, yo tengo que decírselos, porque créanme que aquí hay mucha gente muy culta y gente muy inteligente. Pero en lugares a los que hemos ido, como la fundación, créanme que esto no es tan obvio como parece. Entonces toca siempre refrescarlo para que entiendan un poquito. Reducción en el consumo de luz. Me encantó que apagaron la luz allá atrás, no hacía falta. Esas son las cosas que hay gente que dice, no, es que me voy de la casa, déjame dejar la luz encendida. El tener un vaso reduce tu consumo de plástico, y en tu día a día puedes tener un impacto bastante fuerte si simplemente lo empiezas a hacer cada uno.
Porque este problema no empieza porque el gobierno lo resuelve, empieza por iniciativa propia de cada uno. Cada uno puede poner un poquito para hacer la diferencia. Además de eso, iniciativas diferentes, en vez de llevar tu carro a una distancia corta, ir en bicicleta, ir caminando, utilizar un sistema de transporte público, son iniciativas que hacen toda la diferencia en lo que es el impacto de la huella de carbono. Suena de que ¡wow! Pero es una estupidez y lo podemos hacer todos. Simplemente es interés y querer, obviamente, hacerlo.